Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso Temas de Investigación de Operaciones. Mi nombre es Luis Clemente y en la sesión de hoy vamos a hablar acerca de un lenguaje que muchos han conocido, escuchado o han utilizado, que es el SQL, lenguaje de consultas estructuradas. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son unos conceptos iniciales para saber bien de qué estamos hablando a nivel más macro, qué tipo de datos podemos manejar usando SQL y vamos a repasar algunos comandos generales que les van a ser de mucha ayuda para desenvolverse en el día a día. Para ubicarnos un poco sobre qué trata esto, primero hay que tener un concepto que es el DBMS, o el Sistema Administrador de Base de Datos, que básicamente es el programa o el conjunto de programas que nos va a servir como interfaz para poder usar código y poder manipular o utilizar en general la base de datos. ¿Qué programas tenemos? Tenemos Oracle, tenemos SQL Server, etcétera, etcétera, para poder trabajar esto. Luego tenemos la base de datos tal cual como concepto, es el conjunto de tablas o de datos almacenados en general que van a ser utilizados y se dice que son almacenados sistemáticamente porque tienen un orden para hacerlo, fechas de actualización, siguen una estructura en particular. Como sigue una estructura en particular bien parametrada y respetada, estamos hablando de datos estructurados justamente, que es lo que se utiliza para trabajar en lo que se explota el SQL. Y finalmente, cuando hablamos de SQL a secas, nos referimos en realidad al lenguaje. Es el lenguaje que se utiliza para manipular la base de datos. Entonces, esos tres conceptos a veces se mezclan y uno tiende a confundirlos o tratarlos como si fuera igual, pero no son iguales, son tres temas diferentes, pero tienen una relación muy fuerte. Si queremos verlo de una forma integrada, en realidad el DBMS, un sistema administrador de base de datos, es justamente un programa que nos permite manipular o interactuar una base de datos, que es un conjunto de tablas o elementos que están relacionados entre sí y que tienen toda la información. ¿Cómo interactuamos o cómo manipulamos esa base de datos? Bueno, a través de un lenguaje que se llama SQL. A ver, si tenemos en este ejemplo, recordando un poco lo que vimos en la sesión de RD. Tenemos una tabla que se llama tabla clientes, que tiene 4 columnas: DNI, apellido paterno, apellido materno y edad. Primera regla de oro que se tiene que cumplir: las tablas, como nombres, no se pueden repetir en una misma base de datos. Yo tengo una única base de datos con un montón de tablas. Los nombres no pueden ser repetidos, tienen que ser diferentes de tabla y tabla. No puede haber una segunda tabla que también se llame clientes. ¿Qué otra regla tenemos? Nuestros campos, que es como se llaman a las columnas, dentro de una misma tabla tampoco pueden repetirse. Solamente tengo un campo DNI, solamente tengo un campo apellido paterno, un campo apellido materno y un campo edad. Puede haber el campo edad en otra tabla, no hay ningún problema. Puede haber la tabla clientes en otra base de datos, no hay ningún problema. Pero dentro de una misma tabla no se pueden repetir campos y dentro de una misma base de datos no se pueden repetir tablas. Como ya vimos en la clase de RD, uno de los atributos, que viene a ser un campo o una columna de la tabla, o una combinación de atributos, viene a ser la llave primaria. En nuestro ejemplo, el DNI es la llave primaria. Acuérdense que es un atributo o varios atributos que están combinados de tal forma que nos permite identificar sin duplicidad un registro. Obviamente, por naturaleza, la llave primaria no se puede repetir. Cada una de las filas, que es como conocemos una tabla, en realidad a nivel de base de datos se llaman observaciones o registros. ¿Ok? Entonces tenemos en una base de datos el nombre de la tabla, los campos que componen la tabla, las llaves obviamente de esa tabla y los registros que son cada uno de los valores de mi tabla. SQL conceptualmente lo podemos partir en dos tipos de lenguaje. Primero, el lenguaje de definición con este tipo de acciones: crear tabla, eliminar tabla o modificar la estructura de una tabla. Todas las sentencias y todos los comandos que tengan que ver con modificar la estructura de tablas, ya sea creándolas, eliminándolas o cambiándolas, al añadir columna o al quitar columna, cambiar la constitución de la tabla, se llaman lenguaje de definición de data, porque estamos definiendo justamente cómo es que son las tablas o cómo se organizan nuestras tablas. Y todos los comandos que tengan que ver con la manipulación de la data dentro de la tabla. ¿Qué significa? Seleccionar datos, insertar datos en la tabla, actualizar o borrar datos de la tabla. No borrar la tabla, sino borrar datos de la tabla. Es el lenguaje de manipulación de data. ¿Ok? Uno es de definición, de estructura de la tabla, y el otro es más de manipulación. En realidad, SQL como lenguaje engloba los dos tipos de comandos, solamente que tenemos que tener bien claro para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Para ubicarnos un poco: el concepto de base de datos, que es un conjunto de tablas; las tablas, que son varios campos ordenados con una llave primaria y que está compuesta por cientos, miles, decenas, lo que queramos pensar,
registros y los registros que son cada uno de los valores dentro de las tablas. Tenemos diferentes comandos para modificar o manipular las tablas y las bases de datos. Por ejemplo, podemos crear bases de datos, podemos crear tablas donde indicamos que el nombre de la tabla y entre paréntesis cuáles son cada uno de los campos y cuál es el tipo de datos que tienen los campos. En la data estructurada, que es la que estamos viendo nosotros, los campos tienen un tipo en particular. O sea, la columna A es solamente números, la columna B es números, la columna C es fechas, la columna D es cadena de texto, etcétera, etcétera. Tenemos que definir justamente esos tipos de datos. O podemos modificar los registros dentro de una tabla que ya exista. Por ejemplo, podemos insertar dentro de la tabla e indicamos qué columnas vamos a manipular los valores e indicamos los valores que justamente corresponden a cada una de las columnas. Estas son diferentes sentencias para modificar la estructura de la tabla. Para saber qué tipo de datos podemos ver, pueden ustedes recurrir a esta ruta de acá donde se muestra toda la infinidad de datos que podemos colocar. Los más usados o los más importantes son estos de acá. Por ejemplo, varchars y entre paréntesis un parámetro que te dice el tamaño de ese varchar. Varchar es una cadena de texto. ¿Okay? Es una cadena de longitud variable que puede tener letras, números o caracteres especiales. Y justamente este parámetro size lo que va a decir es de qué tamaño es esta cadena de caracteres. Si yo pongo varchar 8, significa que lo que yo voy a ingresar como valor en esa columna va a tener como máximo 8 caracteres. Va a ser una palabra o un alfanumérico con 8 caracteres como máximo. Si yo pongo tipo de dato bool, es booleano, que puede ser verdadero o falso. Si pongo int y entre paréntesis un parámetro que va a ser size o el tamaño, es un entero, por ejemplo, integer. El entero que va desde estos valores, ¿no? De menos a más. Y podemos colocar justamente el size del parámetro de ancho máximo de visualización. ¿Cuántos dígitos yo quiero ver del número? ¿Okay? Para ver si sale notación científica, notación reducida, si redondean o tengo todo el número tal cual. Decimal size también no es como entero, sino el mismo nombre te dice un decimal. Cuántos dígitos representativos quiero yo y cuántos decimales, ¿no? El parámetro. O datetime, que es una combinación de fecha y hora. Normalmente las tablas tienen ese tipo de datos. Son los principales, como les digo. Hay muchos más, hay diferentes variaciones de los números, por ejemplo, de los caracteres, de las fechas, pero estos son los más utilizados. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de comandos generales, para que vean cuál es la estructura justamente del SQL. Por ejemplo, este de acá, y se dan cuenta que va a ser bien natural la forma de leerlo. Select column 1, column 2 o el nombre que tengan los campos, from y el nombre de la tabla. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo a mi sistema de base de datos? Le estoy diciendo, de la tabla, como se llame la tabla, seleccióname la columna 1, la columna 2 o el nombre que tengan los campos. Select column 1, column 2 from table name. De esta tabla, dame estos valores. Select asterisco. El asterisco significa muéstrame todo. De esta tabla, muéstrame todos los campos. Nuevamente la estructura select from. From de esta tabla muéstrame los valores diferentes de la columna 1. Porque la columna 1 puede tener muchos registros y algunos repetidos, porque la columna 1 no necesariamente es una llave. Lo que le digo acá es muéstrame los valores distintos. Eso es un poquito más complicado. Dese cuenta que el paréntesis te dice que es una función anidada. De la tabla, el nombre que sea la tabla, voy a hacer una selección. Quiero obtener un dato. ¿Qué valor? Quiero contar, count, cuántos valores distintos hay. ¿Qué es lo que va a hacer SQL? Va internamente a identificar los valores distintos y luego va a contar cuántos valores distintos he encontrado. Seleccióname el campo tal, tal, tal con los nombres que tengamos de la tabla table name y este where significa cuando se cumpla una condición. ¿Qué es lo que va a hacer el SQL? Va a buscar dentro de esta tabla qué registros, acuérdense, un registro es una fila, qué registros cumplen determinada condición y de esos registros que cumplen esa condición nos va a devolver la columna que listemos en esta primera parte. Esto de acá que nos devuelve, si es que la columna 1 es un número o es un tipo numérico, entero, decimal, nos va a devolver el promedio de valores de esa columna. ABG es average, el promedio. Podríamos poner min, mínimo, max, máximo, count, vamos a contar los casos, etcétera, etcétera. Esto es un poquito más complicado. ¿Qué tenemos acá? Una agrupación. Le decimos, de la tabla table name, cuando se cumpla una condición determinada, es como un filtro, como el caso anterior, le estamos diciendo que nos devuelva dos valores. El primer valor va a ser la columna 1
El segundo valor va a ser cuántos datos hay en la columna 2. La operación adicional es que yo quiero que me agrupe por valores de la columna 1. Entonces imaginémonos que la columna 1 tiene, por ejemplo, meses, diferentes meses del año, eh, y la columna 2 tiene cantidad de ventas. Y la columna 3 es el año, porque puede haber, ¿no? Enero del 2020, enero del 2019, enero del 2018, etcétera, etcétera. Yo quiero saber cuántas ventas o cuántos registros o cuántos alumnos o cuánto lo que sea tengo en los diferentes eneros. No me importa el año, quiero a través de todos los eneros, en todos los febreros, en todos los marzos, porque quiero ver si hay un comportamiento estacional. Entonces agrupo en base a la columna mes y cuento cuántos datos hay en cada uno de estos grupos. O podemos hacer un join. Un join es un cruce de dos tablas. La estructura, y eso vamos a verlo mejor en un ejemplo, tenemos que indicar de qué tabla vamos a extraer la data, con qué tabla la vamos a cruzar, cuál va a ser el campo que permita hacer el cruce, porque tiene que haber un cruce de una coincidencia de dos campos, y qué información yo quiero obtener de esa cruce. También tenemos algunos operadores que nos van a servir: el operador igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual, diferente, between, que es entre un rango específico. Si no queremos poner mayor igual y menor igual, podemos poner between. Like es que se parezca a un valor. In es que en la condición digamos que un valor está en un listado posible de valores. Y podemos combinarlas con operadores de y, o no. Acá es muy importante el uso de paréntesis para saber justamente sobre qué está funcionando el y o el o. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Okay? Vamos a partir de esta tabla y sobre esta tabla vamos a empezar a revisar cómo funciona cada uno de estos ejemplos de SQL. Por ejemplo, en esta primera parte tenemos nuestra tabla base, que son 11 registros, 5 campos: nombre de persona, género, edad, a qué área pertenece esta persona y cuánto gana. Si colocamos la sentencia select nombre, edad from tabla base, ¿qué estamos diciendo? De la tabla base, devuélveme, quiero que me devuelvas, o quiero seleccionar los campos nombre y edad. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Esto de acá, el campo nombre y edad de la tabla base. Segundo caso, queremos nuevamente de la tabla base que nos devuelva el campo nombre y edad, pero hay una condición: queremos solamente aquellos registros cuya edad sea mayor a 28. Si vamos a nuestra tabla, vemos que el primero tiene más de 28, el segundo no tiene más de 28, el tercero tampoco, el cuarto sí, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra sentencia? Justamente va a filtrar sobre la tabla y nos va a devolver los campos que pedimos. Nos devuelve Andrea, Yolanda, Juan y Carmen, que son las 4 personas que tienen más de 28 años. Otra sentencia: select nombre edad from tabla base where edad mayor a 28 igual a la de arriba, pero con un dato adicional que es order by nombre des. ¿Qué significa esta parte? Nuevamente, fíltrame de la tabla base aquellos registros cuya edad es más de 28, devuélveme los campos nombre y edad, y al resultado quiero que me lo ordenes. Me lo ordenes por el campo nombre, y el orden puede ser ascendente o descendente. Este desc es descendente. Va a ejecutar la consulta, va a ordenar y tenemos como resultado esto de acá. Es lo mismo de arriba, solamente que alfabéticamente de forma descendente: Yolanda, Juan, Carmen y Andrea. Nuevamente regresamos a nuestra tabla base y ahora colocamos esto acá. Seleccióname de la tabla base los campos nombre de Andrea cuando la edad esté entre 25 y 27. Va a ver quiénes tienen entre 25 y 27 años y solamente me va a devolver los campos nombre y área, porque se me ocurrió justamente pedir el nombre y el área: Lorenzo, Arturo, Luis, Carlos y Matías. ¿Okay? O podemos colocarlo así: seleccióname el campo nombre y edad de la tabla base cuando, la condición, el campo área o el valor del campo área, esto, venta, logística, compras, ventas, recursos humanos, etcétera, el valor del campo área esté dentro de este listado: compras o recursos humanos. Cuando ponemos in es porque queremos que sea alguno de estos valores. Basta que sea uno de los valores de mi lista, en este caso mi lista tiene dos valores posibles. Basta que el valor del campo área esté en alguno de estos posibles valores como para que me devuelva el resultado. ¿Qué me va a devolver? Natalia, que trabaja en compras. Me va a devolver Arturo, que trabaja en recursos humanos. Me va a devolver a Ana, que trabaja en compras. Y me va a devolver a Carmen, que trabaja en recursos humanos. Ha filtrado correctamente. No me devuelve a Lorenzo, ni a Luis, ni a Juan, porque no cumplen esta lógica.
Por ejemplo, en este caso, le estamos diciendo, de la tabla base, devuélveme todos los valores, asterisco, acuérdense, de todos los campos, cuando el salario sea mayor o igual a 1800 y el área esté entre los valores compra y recursos humanos. ¿Qué es lo que va a hacer internamente el SQL? Va a filtrar la gente que gane más de 1800. Estos tres primeros, cuatro primeros no, este sí, este sí, este sí, este sí. Y va a aplicar un segundo filtro porque es un AND y además que el área esté en compras o recursos humanos. ¿Quiénes son? Arturo, recursos humanos, Ana, compras y Carmen, recursos humanos. Este otro caso, de la tabla base devuélveme todos los campos cuando el salario sea mayor a 2800 o cuando el nombre sea parecido a esta de acá. ¿Qué significa este símbolo de porcentaje? Entre comillas, porque es una cadena de texto la que voy a buscar. Car, símbolo de porcentaje, significa que la palabra comienza con car. El texto comienza con car. Este porcentaje es que después continúan letras. Si yo pusiera al revés, porcentaje car, significa que termina con car. Si yo pusiera porcentaje car, porcentaje, significa que en el medio, en alguna parte, dice car. Entonces va a filtrar a la gente que cumple estas condiciones. Que su nombre comience por car o que el salario sea mayor o igual a 2800. ¿Quiénes son? Carlos, comienza con car. Carmen, comienza con car. Y Ana, gana más de 2800. Esta otra. De la tabla base devuélveme los valores diferentes del campo área. Cuando el salario sea mayor a 2800. Básicamente es en qué área está la gente que gana más de 2800 soles en compras y en recursos humanos. Ustedes pueden revisar la tabla y se van a dar cuenta de que esta es la respuesta. Y acá un poquito más complicado, un tema de agregaciones y de sumarización de resultados. Seleccióname de la tabla base, quiero estos tres valores. ¿Qué valores? Count nombre. Cuéntame cuántos valores tiene la columna nombre. Y a ese resultado yo quiero que le pongas, a esa columna de resultado yo quiero que le pongas como nombre a la columna countPers. Este as significa quiero que esa columna de resultado tenga este nombre. Segundo campo, count distinct area. ¿Qué significa? Cuéntame cuántos valores diferentes tiene la columna área y devuélvemelo con la etiqueta count areas. Sum salario, súmame los valores de la columna salario de la tabla base. O sea, hace un buen resumen. ¿Cuántas personas hay? ¿De cuántas áreas diferentes hay? ¿Y cuánta plata total ganan las personas? Y tengo esto como resumen. 11 personas, 5 áreas diferentes y en total todas las personas al mes ganan 21.002 soles. Un ejemplo de agrupación. Queremos hacer una agregación, o sea, un resumen a nivel de área y género. Queremos saber cuántas personas hay, en promedio cuánto gana y cuál es la persona de mayor edad. ¿Cuánta edad tiene esa persona? Le decimos, del campo tabla base, quiero que me agrupes por área y por género. Group by área y género, que me hagas un resumen a nivel de esos campos. ¿Qué data quiero que me devuelvas? Que me devuelvas el área y el género y esos tres indicadores. Cantidad de nombres, promedio de salarios y la edad máxima. ¿Qué nos botes todo acá? ¿Para qué nos puede servir? Nos puede servir, por ejemplo, para saber de que en promedio recursos humanos gana más que todos, de que las personas mayores están en ventas y en recursos humanos, etcétera, etcétera. O de repente si queremos hacer una comparación a través de áreas o a través de géneros para ver quién gana más típicamente. Esta acá, esta es una lógica o un etiquetado ya construido, lo que se llama case when, cuando pones condiciones y la primera que se cumpla tiene la etiqueta que corresponde, si no va la siguiente. La siguiente es como condicional anidado, donde tú evalúas si se cumple esta condición, ponle este valor, si se cumple esta condición, ponle este valor, si se cumple esta condición, ponle este valor. Lo que va a hacer SQL es evaluar la que sea verdadera y con eso se va a quedar. Por ejemplo, de la tabla base quiero que me devuelva el campo género, el campo área y el campo salario. Y un cuarto campo, que es un campo construido. ¿Qué dice la sentencia? Case when, en caso el salario sea más de 1700, ponle como etiqueta, por eso está entre comillas, para que sea un texto alto. El caso contrario, si no se cumple lo anterior, ponle bajo. End, porque acá acaba toda mi lógica, y todo este resultado lo quiero con un alias. Esa columna va a tener un alias que va a ser tipo tipo salario. Como resultado que tengo, género área, que son estos campos de acá, género área y salario, y el campo calculado que es el tipo de salario alto o bajo dependiendo si este valor es mayor o menor a 1700. Podemos hacer algo más complicado. Esto es un subquery, que es un query dentro de otro query. Acá, en esta parte de que estoy señalando, tenemos la consulta anterior.
la encierro entre paréntesis porque voy a aplicar una sentencia sobre esa consulta. Dense cuenta, acá tengo la consulta y tengo una consulta más grande sobre esa ahí. Sobre el resultado anterior, yo quiero agrupar por género y por tipo de salario, contar cuántas personas hay. Género, tipo de salario y cuántas personas. ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? De que hay 3 personas o 3 mujeres con salario alto, 2 mujeres con salario bajo, 3 hombres con salario alto, 3 hombres con salario bajo. Ahora vamos a ver otro concepto que son los joins. Los joins son los cruces de tablas. Yo quiero cruzar una tabla A con una tabla B. ¿Cómo la cruzo? Tenemos diferentes opciones para trabajar. Vamos a ir en el sentido horario. Por ejemplo, esta primera acá. Imagínense una tabla A y una tabla B. Si yo coloco simplemente select y los campos que quiero de la tabla A from A cross join B, lo que me va a devolver es un producto cartesiano. Si tengo 3 valores en la tabla A, 4 valores en la tabla B, lo que va a hacer es una multiplicación, me va a devolver 12 registros. ¿Ok? Estos campos pueden ser de una u otra tabla, no hay problema, simplemente tengo que llamarlos y indicar cualquiera. ¿Qué opción tenemos? Tenemos right join. Imagínense la figura, ven la figura A y B. Hay una zona que es intersección entre A y B, hay una zona que tiene A pero no B, y hay una zona que tiene B pero no A. Si yo quiero todo B, sin importar si coincide o no con la tabla, si hay cruce o no, eso se llama right join. Yo coloco, devuélveme los campos que quiera de A right join B. Obviamente, para que haya un match y no sea un producto cartesiano, yo tengo que decir qué campos de la tabla A y de la tabla B deben coincidir para hacer el cruce, porque esta intersección justamente son de esos registros que coinciden en esas llaves. Eso se coloca con la estructura on. On A punto, el nombre de la tabla, punto, el campo igual el nombre de la tabla B, punto, el campo. ¿Qué le digo acá? Hazme un join del tipo range join entre la tabla A y la tabla B, y la condición va a ser que el campo clave de A coincida con el campo clave de B. ¿Qué es lo que me va a dar esto como resultado? Me va a dar todos aquellos registros en los que haya coincidencia, por eso es el on, y además todos aquellos registros de B que queden fuera, porque es un right join. La equivalencia es esta de acá, un left join. Lo mismo, solamente que en lugar de devolverme B, me devolverá. La estructura es similar, solamente que cambio por left join. El left por right es a qué conjunto de este diagrama de Venn estoy haciendo alusión. Si yo quiero la intersección de ambos, no solamente todo A, todo B, sino únicamente la intersección donde coincidan completamente, se trata de un inner join, que lo tenemos acá. De la tabla A, inner join, la tabla B, y bajo qué campo, o campos, porque pueden ser más de un campo, hay esta coincidencia para que haga el cruce. Y tenemos otras variaciones que no se usan tanto, pero pueden aplicarse. Si yo quiero solamente la parte de B que no sea A, tengo que hacer una construcción un poquito adicional. Tengo que decir A right join B on A.clave igual B.clave, y además A.clave, o sea, todo lo que sea de A es nulo. ¿Qué significa? Es una consulta y una condición posterior a la consulta. Hazme un right join, que sería esto de acá arriba, y a ese resultado quédate con los datos en los que no haya valor de A. O sea, no me devuelvas esta parte naranja, devuélveme solo la parte verde. La equivalencia es un left join con una cláusula adicional de where B clave es igual a 1. Tenemos full join, que en realidad es como una unión de conjuntos, ¿no? Todo lo que coincide entre los dos, más lo que queda afuera. Y tenemos esta acá, que es una parte, quedarme con la parte de A que no es B y la parte de B que no es A. Sería el complemento de la intersección, que tiene una estructura como esta acá. Un right join más un adicional para poder quedarme con la parte que no corresponde. Veamos esto un ejemplo. Tenemos dos tablas. La tabla de personal, 6 personas, cada una con un código de área, y una tabla resumen de las áreas, cada código de área y a qué nombre de área corresponde. El personal, el apellido, Andrade, Jordan, Stenberg, Robinson, Solano, Gaspar, a qué área están asociados, y las áreas ventas, ingeniería, finanzas y marketing. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura de acá, yo digo, quiero hacer un cruce de la tabla personal, que sería la de la izquierda, inner join, porque yo quiero una coincidencia perfecta en que los registros en los que coinciden las dos tablas. Hazme un cruce con la tabla de departamentos,
¿En qué campo van a estar los valores con los que voy a cruzar? O sea, ¿qué campo voy a cruzar justamente para obtener este resultado? On. De la tabla personal voy a usar punto el campo área y va a ser igual a la tabla departamentos punto campo área, porque justamente este código área yo lo voy a cruzar con este código área. ¿Qué data quiero que me devuelva el resultado? Quiero que me devuelva de la tabla personal punto asterisco, o sea, devuélveme todos los campos de la tabla personal, y de la tabla de departamentos devuélveme el campo nombre de área. Punto. En los casos en que hacemos join, como tenemos no una tabla, sino dos tablas, tenemos que indicar siempre de qué tabla quiero los campos. En los ejemplos anteriores no era necesario porque era la única tabla, no había confusión. En cambio, si acá yo hubiera puesto solamente, en lugar de toda esta estructura, hubiera puesto select nm area, tendría un problema, o área, tendría un problema porque no sabría cuál de las tablas es la que yo quiero el dato. ¿Ok? Por eso hay que indicar el nombre de la tabla, punto y el campo. ¿Qué me va a dar esto como resultado? Estos 5 registros, que son la coincidencia perfecta entre las dos tablas. No me devuelve, por ejemplo, Gaspar, porque Gaspar tiene un código de área que no existe en la otra tabla. Este ejercicio ahora lo hacemos con un left outer join. Como es un left outer join y yo estoy partiendo de la tabla personal, me va a devolver todos los valores de la tabla personal, incluyendo los que hicieron cruce. Ya no solamente el cruce exacto, sino todos los del personal, incluyendo los del cruce. Los mismos resultados de la vez pasada y ahora sí aparece Gaspar. ¿Y por qué aparece este null? Porque en realidad yo estoy diciendo que me devuelve el nombre del departamento, nombre del área del departamento. Como este cruce a Gaspar no lo encuentro en esta parte de acá, no encuentro un dato, por eso me devuelve un valor nulo. Pero ¿por qué aparece Gaspar en el resultado si no coincide? Porque yo estoy haciendo un left outer join. Si hacemos un right outer join, tenemos lo mismo pero para el otro lado. Por ejemplo, no hay nadie en marketing. El área de marketing, que es 35, no tiene ningún empleado. Entonces, cuando hago el cruce voy a obtener todos los resultados del cruce exacto entre los dos, más el área de marketing que no tiene ni persona ni código de área asociado porque yo estoy pidiendo estos campos. Ok, con esos comandos básicos podemos empezar a jugar y a practicar con algunas tablas que podemos encontrar en la nube. Por ejemplo, podemos entrar a este link de acá, donde encontraremos 8 tablas diferentes con las cuales podemos probar los cruces que hemos visto, o podemos probar las sentencias que hemos visto. Tenemos una tabla de clientes, con el ID del cliente, el nombre, el dato de contacto, dirección, ciudad, etcétera, etcétera. Una tabla de categorías, una tabla de empleados con información de empleados, un detalle de órdenes, porque son compras que se han hecho, un detalle de productos y de los proveedores que envían justamente estos productos. Suppliers y shippers. Podemos entrar a este link de acá y justamente empezar a probar todas las cosas que hemos visto. Bueno, con eso damos por terminada la sesión correspondiente a esta introducción a lo que es SQL. Muchas gracias.